a presión de 17 atmósferas, 34 litros de un gas a temperatura constante, experimenta un cambio ocupado por un volumen de 15 litros. Pregunta, ¿cuál será la presión que ejerce? Tenemos una respuesta, 38,53 atmósferas, ¿no? Ahora, como ya se han pasado los ejercicios por el grupo, no voy a anotar el enunciado, directamente vamos a hacer los ejercicios, ¿ya? Entonces, como dice aquí, a presión de 17 atmósferas, entonces tenemos los datos de ese ejercicio. La presión, la primera presión sería 17 atmósferas. ¿Ya? 34 litros, eso sería el volumen. El volumen se mide en litros, centímetros cúbicos, ml y demás. Ya, 34 litros. La temperatura es constante, no lo tomamos en cuenta. Experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 litros. Y al final nos pide la presión, ¿no? ¿Cuál será la presión? Ya, claramente aquí la temperatura es constante. Ahora, si han revisado el texto que les he enviado anteriormente, en el anterior grupo, pero sin embargo voy a volver a enviarles este grupo. Creo que les envié, no estoy muy seguro, pero les he enviado textos, ¿no? Un texto digital, de ahí estoy sacando algunos ejercicios y de ahí estoy sacando la teoría. Entonces, en este caso, la temperatura es constante, ¿ya? No tiene, la temperatura es constante. Cuando es constante la temperatura, si nos damos cuenta, esto corresponde a la ley de Boyle. Tenemos la presión y el volumen. ¿Ya? Entonces, bueno, para explicarlo mejor, como es el primer ejercicio, lo voy a hacer con gráfico, ¿ya? De esta manera. Voy a dibujar dos émbolos, unas jeringas, vamos a pensar, ¿no? Vamos a hacer. Ya, en el primer caso, tenemos la presión 17, ¿no? $34 litros. Ahí está, ¿no? 34 litros, más o menos ese es el volumen del émbolo. Es una jeringa, ¿ya? Más o menos. Como una jeringa, ¿no? Ya. Ese sería el primer dato, mira. Ahora, ¿qué pasa cuando el volumen 2? ¿Qué está pasando con el volumen? Si se han dado cuenta, el volumen está disminuyendo. ¿No ves? Está bajando el volumen. Eso significa que en el segundo émbolo, que es el mismo básicamente que este, solo que es el segundo tiempo, más o menos cuando ejerces presión,
A ver, ahí, ¿qué ha pasado con el volumen 2? Se ha reducido. ¿Por qué? Porque se supone que la presión 2 es mayor, tendría que ser mayor. Ahora, si revisamos en el enunciado que está que les pasé, nos dice que la presión debe ser 38,53, o sea, mayor a 17. Eso básicamente es la ley de Boyle, la que nos dice que a mayor presión, menor volumen, y a mayor volumen, menor presión, ¿no? Inversamente proporcionales, ¿ya? O sea, inversa, el factor es inverso. Entonces tenemos la ley de Boyle. ¿Ya? La ley de Boyle, ¿no? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Esa es la ley de Boyle. Entonces, como tenemos la ley de Boyle, ¿qué necesitamos? Necesitamos presión 2. Despejamos. Presión 2 por volumen 2 está multiplicando, va a pasar a dividir rápidamente. Este ejercicio es el más sencillo que puede encontrar, ¿ya? Es más que todo para explicar, aquí lo que vamos a poner sería la ley de Boyle, Boyle-Mariotti, ¿no? Entonces, despejamos aquí el volumen 2. Reemplazamos 'Ya, ¿qué hacemos? En la máquina de calcular, sabemos que las unidades, litro con litro se va a hacer 1, ¿no? Se va a dividir y nos va a quedar la atmósfera. Vamos a ver, 17 multiplicado por 34 dividido entre 15. Y la respuesta sale 38,53. ¿Qué cosas? Atmósferas, ¿no? O sea, la presión se mide en atmósferas. Ahora, una vez concluido el ejercicio, nos damos cuenta que de la siguiente manera, la presión es mayor aquí, por eso el volumen es menor. Y aquí al revés, el volumen es mayor y la presión es menor. Nos damos cuenta, esa es la función inversa de la ley de Boyle, ¿ya? Por eso nos damos cuenta que la temperatura en este caso es constante. Ya, muy bien. Entonces, ese sería el primer ejercicio, tal vez, para explicar más que todo la ley de Boyle. Todavía no estamos haciendo ejercicios largos. Eso de las leyes es sencillo, solamente hay que darse cuenta qué tipo de leyes, de acuerdo, si es temperatura constante, presión constante o volumen constante. Y al final todo eso se combina en una única ley que se llama ley combinada, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, ese sería el primer ejercicio resuelto. Vamos al segundo ejercicio que
Obviamente el enunciado también está en el grupo. Lo vamos a abordar. Vamos a tratar de que todos los gráficos estén bien, ¿no? Para que se entienda también. Segundo ejercicio. Vamos a realizar el segundo ejercicio. Voy a leer. A presión constante, ¿no? A presión constante, un gas ocupa 1500 ml a 35 grados centígrados. ¿Qué temperatura es necesaria para que este gas se expanda? 2,6 litros y tenemos una temperatura, ¿ya? Entonces, de este enunciado voy a sacar los datos. Nos dice, un gas ocupa, ¿no? 1500 ml. Ahora, los ml, como los litros, como los metros cúbicos, o como cualquier otra unidad, nos da a entender volumen. Entonces, en todo caso, esto para mí, en los datos que voy a sacar, es el volumen 1 o inicial. ¿No? Ahí tenemos, nos dice que es 1500 ml. Ya, una vez que tengo el volumen 1, continúo. Con el volumen 2 sería a 35 grados centígrados. Para mí, 35 grados centígrados es temperatura. Esa es la temperatura inicial o temperatura 1, ¿no? En el enunciado hay que darse cuenta bien. Muy bien, continuando. Dice, ¿qué temperatura será necesaria? ¿Qué temperatura es necesaria? Entonces me está pidiendo la temperatura 2 para que este gas se expanda 2,6 litros. O sea, el volumen 2 o final sería 2,6 litros. Entonces, fijamos, el volumen 2 o final 2,6 litros, ¿no? Y eso serían esos serían los datos, ¿no? Tenemos esos datos. Esta parte es sencilla, por si acaso es la más sencilla de esta parte de química de quinto. En esa parte, especialmente en las leyes volumétricas. Ahora, con estos datos que tienes aquí, con todo lo que tienes ahí, antes de hacer y aplicar cualquier fórmula, debes analizar las unidades. Por ejemplo, aquí tengo ml, aquí tengo litros, no va a dar, debo convertir o bien a ml o bien a litros, ¿ya? Las temperaturas. Una situación en esta parte de las leyes, en especial en la temperatura, sí o sí debe estar en grados Kelvin. Es el grado Kelvin, es la escala termométrica que se maneja en laboratorio, ¿ya? Para laboratorio. Entonces, sí o sí tiene que estar en grados Kelvin. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, los grados centígrados tienden a bajar de cero. O sea, tienen -1, -10, -20, -30, ¿no? Son escalas que tienen negativo. En cambio, el grado Kelvin no tiene negativo. Cuando llega al cero, es el cero absoluto, no tiene negativo. O sea, es una escala absoluta.
¿ya? Por eso los científicos y, bueno, todos los que manejan esa parte, sí o sí trabajan en grados Kelvin, ¿ya? Entonces, aquí podemos convertir, aquí podemos convertir, ¿ya? Rápidamente vamos a hacer esa operación antes de explicar la ley. Aplicamos el factor de conversión, multiplicamos 1500 por 1 dividido entre 1000 y nos da 1,5, ¿no? 1,5 litros tenemos aquí, ya se ha convertido aquí. Ahora, voy a explicar esta parte de la temperatura. Cuando tienes en grados centígrados, hay una simple operación que debes hacer. Para no estar explicando fórmulas y demás, hay una pequeña fórmula de los grados Kelvin. Ahorita. Esa es una pequeña fórmula, que es sencilla. Pero, ¿qué te dice? Esa fórmula te dice que si tienes alguna escala en grados centígrados, para convertir a grados Kelvin solamente debes sumarle 273. A ver, es una suma simple, ¿ya? Tenemos 35 grados Kelvin. Le sumas 273 y eso ya viene en grados Kelvin. 35 más 273 y me da 308. Eso equivale a 308 grados Kelvin, ¿no? Entonces, bueno, 308 grados Kelvin equivale a 35 grados centígrados. Cuando tengas que convertir de centígrado a Kelvin, es una suma, simple suma, ¿ya? Entonces, directamente lo he sumado y 308 es para mí la temperatura, ¿no? Bueno, vamos a borrar esta parte porque esa parte vamos a necesitar. Muy bien. Una vez convertido todos los datos, recién explicamos la ley. Ahora, nos damos cuenta que en este caso, la presión es constante. Entonces, cuando la presión es constante, si revisan la teoría que les he dado y el formulario que tenían que haberse hecho, cuando la presión es constante, y tenemos el volumen, es la ley de Charles. Vamos a ver por qué. Tengo volumen y temperatura. Vamos a dibujar otra vez los símbolos. ¿Está bien? Muy bien. Ahí están los símbolos, parecidos a una jeringa cuando lo tapas, ¿no ves? Más o menos para explicar. Ahora, aquí tenemos el volumen 1. Y para representar la temperatura,
Ahí tenemos un quemador, ¿no? Algo que produce calor. Por el momento, ahí está el gráfico. Entonces, la fórmula que nos da la ley de Charles es la siguiente. Ahí directamente está la ley de Charles, ¿no? Esa es la ley de Charles, ahí te lo vamos a poner el título. Nos dice que volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1. ¿Ya? En este caso nos pide la temperatura 2. Rápidamente despejamos. En esta parte era sencillo, más que todo era de lo que es las conversiones nada más. Esta parte es sencilla por eso. Es la primera parte, por lo menos. Ahí está, la fórmula para hallar temperatura 2. Hallo. Entonces voy a hallar, reemplazo, ¿no? La temperatura 2. Volumen 2. Temperatura 1. 308, por si acaso. Y tenemos el volumen 1. Básicamente 1,5 litros. Litros con litros se van y hacemos la operación matemática. Y nos sale y nos sale 533,86. Ya. Ahora, aquí un detalle, nos va a salir en grados Kelvin, ¿no? Nos va a salir en grados Kelvin. Y si nos damos cuenta, lo que les he pasado, la respuesta está en grados centígrados, por si acaso. Entonces, ¿qué debo hacer? En este caso, no he llegado a la respuesta del texto o que me ha pedido. Tiene respuesta, ¿no? En este caso, lo que se debe hacer es lo siguiente. Antes de convertir y demás, una conversión que voy a hacer para llegar a la respuesta correcta o lo que me piden, voy a, es necesario, ¿no? Analizar. Vean, a ver, todo el contexto. El volumen es 1,5 litros. La temperatura 1, pues acaso es 308 grados Kelvin. Si nos damos cuenta, la temperatura 2 que hemos hallado es 533,86.
¿Qué nos indica ese gráfico? Para entender más que todo la ley. A menor temperatura, menor volumen. ¿Se dan cuenta? A menor temperatura, menor volumen. A mayor temperatura, mayor volumen, ¿no? Entonces, mientras más temperatura tenga, más volumen voy a tener. Eso se llama una función directa, directamente proporcional a la temperatura y volumen, ¿no? A mayor volumen, mayor temperatura, ¿no? A menor volumen, menor temperatura, eso quiere decir, directamente. En el anterior caso era inverso, ¿no ve? O sea, al revés, ¿no ve? En este caso es directamente proporcional el volumen a la temperatura, ¿ya? Entonces, esto pueden ver en un ejemplo, les decía en la anterior clase, cuando se acaba el gas o más o menos ya baja la presión o el volumen del gas, para no estar comprando ese dato, por la emergencia también, a medio cocinar tal vez de alguien, ¿no? Se le acabó el gas, entonces, ¿qué va a hacer? Hacen lo siguiente, un poquito lo calientan la garrafa con vela o con algo y el volumen se expande y ahí se cumple lo que se llama la ley de Charles, ¿no? Esa es la ley de Charles. ¿No? Entonces, ahora, la respuesta no me ha salido. Me ha salido en grados Kelvin. Ahora, si quiero convertir a grados centígrados y quiero llegar a la respuesta correcta, yo debo hacer lo siguiente. Voy a anotar la formulita ahí. No sé si se ve. Se ve, ¿verdad? Grados centígrados es igual a Kelvin, en este caso, menos 273. Si eso es verdad, yo le voy a poner. Lo vamos a convertir. Es una resta. En este caso, es una resta para volver a centígrados. Restamos 533,86 menos 273. Esto nos va a dar 260,86. Y esa es la respuesta, en este caso, que nos está pidiendo el libro, ¿no? Y no sé si ahorita vamos a ver si también. 260,87. Obviamente es pues de donde, ¿no? Eso es lo que nos pide el texto, ¿no? Nos va a alcanzar tiempo para uno más. Vamos a tratar de hacerlo más rápido. Lo vamos a borrar y vamos a realizar. Ya. Rápidamente, el siguiente ejercicio, ¿no? Dice, a volumen constante, dice, ¿no? A volumen constante, un gas ejerce una presión de 880 milímetros de mercurio. Eso sería la presión. La presión en este caso sería 880 milímetros de mercurio. Ya está. ¿Ya? Luego, continuando, dice a 20 grados centígrados. Dice a 20 grados centígrados. Eso obviamente es temperatura. Ya tenemos la temperatura.
¿qué temperatura habrá? Dice, ¿no? Entonces, quiere, no sabemos la temperatura. Ya, si la presión aumenta en un 15%. La presión 2 es igual a 15%. ¿No? Así está el ejercicio. Un poquito lo quiere complicar, pero no es nada complicado. Antes de sacar todo, convertimos la temperatura, los 20 grados centígrados. En este momento vamos a convertir, sumando, tal vez nos va a estorbar un poco esta parte, creo que no se ve. Lo vamos a hacer. 20 grados centígrados más 273. Obviamente, 273, 83, 93. Convertido esa parte a grados Kelvin, es 293, ¿no? Ahí está. 293 grados Kelvin, ¿no? Ya está. Esta parte ya no lo voy a hacer. Ahora, aquí, un factor de conversión. Ese es el 100%, ¿no? Entonces, yo quisiera cuánto. Me dice más 15%, me dice. Si sumo 100 más 15%, tendría que ser al 115%, ¿no? O, de plano, 15%. Hallaría cuánto es el 15% de 80-80. Es como hallar un porcentaje, ¿ya? Un porcentaje solamente es un número dividido entre 100 partes. Nada más. Eso es sencillo el porcentaje. A ver, si quisieras 15%, el factor de conversión o la regla de 3, cualquiera. Si yo quisiera hallar el 15% de esta manera, ¿no? Eso se llama regla de 3 simple. Tal vez lo han usado en matemática. Y yo lo que voy a enseñarles es el factor de conversión. Para el factor de conversión se anota este dato. A esto se llama factor de conversión, a esta línea. ¿Ya? Entonces el porcentaje tiene que estar aquí. Y eso voy a entrar. 100% para mí vale. ¿Cuánto será? 15 por 880. Vamos a poner. 15 por 880 dividido entre 100 es 132. Y de esto es lo mismo, de la regla de 3 también era 15 por 880 dividido entre 100. Más o menos en Z va. 15 por 880 dividido entre 100. Igual sale 132. Eso es el 15%. 132 vale 15%. Y si sumas a esto, ya, ¿cuánto daba 880 más 132? Ahorita vamos a ver. 1012. Entonces, la presión 2 vale 1012, ¿no? 1012 milímetros de mercurio. Ahora, en este caso, el volumen es constante. En este caso, el volumen es constante. Cuando el volumen es constante, nos dice, según las fórmulas, que es la ley de Gay-Lussac.
Esta es la ley de Gay-Lussac, que dice de la siguiente manera. Presión 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura. Básicamente, esa es la ley de Gay-Lussac. Como tengo ya resuelto todo, solamente yo necesito temperatura 2. El tiempo me alcanza, vamos a ver. Sí, me alcanza. Voy a abordar esta conversión que he hecho, ¿no? Este proceso matemático. Despejamos temperatura 2. Y reemplazamos. Multiplicamos y dividimos y esa es la respuesta, ¿no?